Este es un episodio más y nuestra invitada, Connie, psicóloga clínica, nos vino a platicar y hablar de por qué es bueno equivocarnos. Yo creo que a nadie le gusta equivocarse, pero también tiene sus beneficios. Entonces, pues quisimos platicar de eso para también agarrarle un poco el amor y el gusto a nuestro lado complicado. Siempre nos enfocamos en ser súper prácticos y positivos, pero pues la vida es de dualidades, ¿no? A veces hay cosas negativas y nuestro lado complicado, pues a veces está ahí también, ¿no? Entonces hay que aprender a sacarle ventaja. Y pues, ¿qué les parece si empezamos, Connie? ¿Qué nos puedes decir del tema? Hola, gracias por invitarme otra vez. Este tema me gusta por el tema del equívoco y el error o equivocarnos. Me parece que desde la clínica psicoanalítica es bien valioso el error, ¿no? Entonces, es justo con lo que trabajamos en psicoanálisis. Para Freud, en el equívoco o en el lapsus estaba o está lo inconsciente. Entonces, hablar de equivocarnos es un poco hablar de eso genuino, de eso inconsciente, de eso que es el deseo, lo que en verdad queremos decir, como de cambiar una palabra por otra o abrir una puerta en vez de otra. Entonces, como que en esos actos fallidos está lo inconsciente. Me agrada el tema. No sé si tanto como positivo, ¿no? O como verle lo positivo, a veces de pronto usamos mucho esta palabra, pero me gusta que hablemos de equivocarnos porque a veces eso no nos gusta, evitamos y a veces no podemos evitarlo, es más bien lo que tiene que pasar. Pues para sufrirle un poco menos, porque a veces somos muy perfeccionistas y sí le sufrimos, ¿no? O somos muy severos con nosotros mismos y precisamente pues para aprender un poco más del tema. Se me ocurre primero que precisamente en los errores pues está el aprendizaje, ¿no? Usualmente si eres observador puedes sacar pues aprendizaje de esas situaciones erróneas o incómodas. Entonces, de otra manera no hubieras llegado a esas conclusiones, por ejemplo. Bueno, eso es lo primero que se me ocurre, aprender de nuestros errores. ¿Qué te parece, Mary? ¿Tú has aprendido de tus errores o no tanto? Pues creo que sí, o al menos eso quiero pensar. Yo creo que ya cuando nos pasa más de una vez ya no es tanto error, ya como que ya queremos eso en nuestra vida, ¿no? Lo más importante es eso, o sea, el saber en qué momento, el aceptar que nos equivocamos, en qué momento, en qué situación nos encontrábamos y el poder manejarlo y poder cambiarlo. Mucho eso me parece que tiene que ver con nosotros, como saber que nos estamos equivocando de pronto no es fácil, porque si no te lo hacen ver, tal vez, pues tú sigues haciéndolo y puedes estar haciendo producción en serie, ¿no? De manera equivocada. Y si no hay alguien o algo externo que te diga, hey, eso está mal hecho, pues tú puedes continuar. Entonces, esto de aprender, yo preguntaría ¿a qué le llamamos equivocarnos? ¿O en qué situaciones nos estamos equivocando? ¿O a qué le llamamos, sí, como esta metida de patas? ¿Qué es eso? Para cada persona creo que es muy singular, ¿no? Pues supondría que equivocarse sería tal vez no obtener los resultados que esperas o Sí, ir como en el camino opuesto, ¿no? A lo que esperabas. y tal vez no nada más tú, los otros, ¿no? Como el ejemplo de la escuela, que amarillo y azul es morado, ¿no? Pero no, o sea, ese no es el resultado correcto. ¿Pero por qué? Porque el censo del grupo, porque la maestra de arte está diciendo, no, ese no es el color correcto, ¿no? Entonces, creo que sí tiene que ver mucho con los otros, tal vez ya en situaciones personales. Esto que dijiste, Mary, a mí se me hace muy interesante porque tal vez cuando nos equivocamos y nos equivocamos tanto, probablemente eso es lo que queremos, ¿no? Deje de ser un error y comience a ser lo correcto o un acierto en lugar de un error. El equivocarnos a veces nos trae consecuencias buenas, ¿no? En el momento quizá no lo vemos así, porque para nosotros es como, ching, ya la regué.
como nosotros decimos, ¿no? Pero igual y al final del día nos trae consecuencias buenas. O sea, un claro ejemplo es que el descubrimiento de la penicilina, ¿no? Solamente fue porque Alexander Fleming dejó una placa con el hongo y cuando regresó de vacaciones se dio cuenta que ese hongo combatía la bacteria y por eso es que se descubrió. Pero fue un error en ese momento. Sí, la ciencia o el conocimiento científico así avanza, ¿no? Con base en los errores. Si no hay exploración, si no hay error, no, o sea, como incluso el discurso científico, o sea, tiene que haber como un ciclo de prueba, error, para encontrar la, pues, la respuesta correcta, ¿no? Entonces, sí, muchos descubrimientos científicos han sido así, me parece, y creo que también los descubrimientos personales, como esto del aprendizaje, tal vez tiene de ahí. Tiene que ver un poco también con el autoconocimiento, que creo es una herramienta de las principales para, pues, para mejorar. Entonces, precisamente el equivocarte ocasiona que te conozcas mejor, de una mejor manera, cuáles son tus fortalezas, tus debilidades o en qué tienes que trabajar. Aterrizándolo a un ejemplo claro, pues si yo hago memoria de los errores como más grandes que he cometido, precisamente me ha permitido eso, ¿no? Conocerme mejor y trabajar en mí para no cometerlos de nuevo. Eso también es muy de los humanos, no sé si lo han escuchado con otras especies, pero que otras especies animales no se equivocan tanto como los humanos. O sea, si hay peligro en un lugar, no vuelven a pasar por ahí, buscan otra ruta. Y los humanos no, nos encanta pasar por el mismo camino, tropezarnos con la misma piedra. Por eso lo importante de equivocarnos. ¿Por qué nos estamos equivocando? ¿Por qué estamos volviendo a caminar por ese camino y pasando por ese mismo error? El autoconocimiento tal vez no es tan fácil si alguien no te hace ver el error. Otra vez volvemos a que el equívoco está mucho en función del otro, de lo social, de lo impuesto. ¿Y por qué a veces no lo ves o eliges no verlo? Esos, precisamente esos errores, no sé, los repites. Hay quien no sé a qué se deba, si nota desde el primer error qué es lo que hizo mal, ¿no? Y lo compone. Pero hay quien, como algunos de nosotros de seguro nos identificamos, lo tenemos que repetir 35 veces para que nos caiga el 20, pero no sé a qué se deba, no sé a qué nos puedes comentar ahí. Tal vez es con ayuda de otros que podamos salir de ese error. A mí me parece que también caer en un error recurrente es como caer en un vado, en un bache del que no puedes salir, como cuando el coche se mete en el lodo y no puede salir, si no te ayuda otro a empujar el auto. Entonces, a mí me parece que la función de la terapia podría ser esa, porque a veces no nada más no escuchamos lo que estamos diciendo, sino no vemos las acciones que estamos tomando. Y algunas personas podrían llamarle autosabotaje o podrían llamarle como que se están haciendo daño a sí mismas las personas, pero no lo ven. O sea, por eso también hablo como del equívoco como muy desde de la afuera para ir adentro. Porque tú puedes seguir equivocándote y hasta que se pasa muchísimas veces y te cae el 20, pero tal vez a la primera, si alguien ajeno y tal vez con un toque de compasión y acompañamiento adecuado te dice, oye, ¿no crees que le estás regando aquí? Y digas, ahora creo que sí la regué, ¿no? Pero no sé si es necesario equivocarnos, tal vez cuando somos niños sí, también cuando somos adultos, pero equivocarnos recurrentemente tendríamos dudas. Ya esa parte va más para explorar, ¿no? O sea, si la corriente te dice no, pero tú quieres probar lo contrario, entonces vas contra la corriente y tú dices, pero es que sí puedo. Y entonces, aunque vuelvas a cometer los mismos errores, tú quieres probar algo que está fuera de las reglas comunes, ¿no? O sea, un claro ejemplo también es que nos ayuda a alcanzar nuestras metas a veces, ¿no? O sea, el que no arriesga no gana, así de fácil. Entonces, el que nunca va a hacer nada, pues no va a ganar nada. Y si arriesgas y en el momento perdiste, o sea, aunque pierdas en el momento, a la larga vas a aprender de ello. Sí, y movernos, o sea, también equivocarnos es movernos. La gente a la que todo se le es dado, a la que ya lo sabe todo, pues incluso la gente que nunca se quiere equivocar, pues hace las cosas muy igual, ¿no?
Mejor nunca cambio el corte de cabello porque igual y no me veo bien y me voy a equivocar eligiendo un corte, ¿no? Un tinte. ¿Y qué, no? ¿Y qué si eso pasa? Pero creo que tal vez también tiene que ver con la personalidad. ¿Qué tanto podemos darnos chance de equivocarnos y dejarlo pasar y aprender de eso? Y mejor, o mejor decir, no, prefiero que no haya error desde el inicio y soy muy obsesiva con eso. No me voy a equivocar. Sí, como que hay personalidades más dispuestas a equivocarse, ¿no? No sé, no son tan severos tanto consigo mismos como con los demás. Entienden los errores y se arriesgan, pero pues no siempre es así. Bueno, también creo que nos ayuda a clarificar cuáles son nuestras prioridades. De repente se nos olvidan, entonces cuando caes en varios errores o cuando literal ya estás en el hoyo, cuando ya no te queda como de otra más que, o ya no tienes nada que perder, es cuando entonces pones en orden tus prioridades y a veces te arriesgas a hacer cosas que no hubieras hecho si no hubieras caído en esos errores. Entonces, bueno, recuerdo el ejemplo de la autora de Harry Potter, J.K. Rowling, que precisamente estaba en un estatus en su vida un poco difícil porque, pues no sé si realmente eran errores, pero ya ella ya se había divorciado, no tenía trabajo y estaba viviendo en pobreza. Entonces, el estar en ese estado pues de fracaso un poco profundo, la hizo precisamente ponerse a escribir algo que había dejado ya a un lado y que debió de haber sido su prioridad, precisamente con el objetivo también de pues sacar adelante a su hija, ¿no? Entonces, bueno, ese ejemplo se me vino a la cabeza, pero ¿sí crees que nos ayuda a clarificar nuestras prioridades? Sí, no sé. Con este ejemplo también es un ejemplo interesante porque podemos decir lo que debió haber hecho era ponerse a escribir, ¿no? Incluso tal vez antes, pero ¿qué es nuestra prioridad y en qué momento? O sea, ¿qué es lo primero y por qué es eso lo primero? Para muchas personas la familia siempre es lo primero y para otras tal vez es lo segundo después del trabajo. Prefiero tener dinero para después tener una familia, ¿no? O no sé, o sea, las prioridades eso, en ese sentido parecen muy personales, pero creo que también se rigen por el afuera, por lo social, como estudiar y trabajar y tener un estilo de vida. Entonces, tal vez sí, el error ayuda a reconocer las prioridades porque estás eligiendo una cosa en vez de otra y tal vez te estás equivocando en esa decisión. Pero vuelvo a lo mismo, si no ves que es un error, pues vas a seguir con esa prioridad, con esa relación tal vez no tan buena, o ese matrimonio no tan bueno en primer lugar, y hasta que te divorcias ya te pones a escribir y te pones a chambear y sacas toda tu creatividad. Es muy aleatorio, me parece, como esto de la prioridad. No creo que todas las personas tengamos una lista muy estricta y clara todo el tiempo y toda la vida. De niño tus prioridades son muy distintas a de adolescente y de adolescente a adulto y anciano, ¿no? Entonces, creo que sí ayuda a reconocer qué queremos, pero tal vez hasta que la regaste, ¿no? Aquí esto de regar también me parece muy lindo como la palabra o el concepto de regar, porque eso es como echarle agua. Al regarla le estamos echando agua a la plantita, a la flor. Para que algo salga, la tienes que regar, te tienes que equivocar. Ujú. Lo que decía Mary, si haces siempre lo mismo, pues no va a haber nada nuevo, ¿no? Sí, a veces hay que Sí, intentar hasta que te salga bien o hasta conseguir lo que quieres, ¿no? Quizá para los demás no es lo mejor, pero si es lo que tú quieres, pues ni modo, hay que intentarlo. Sí, y volvemos también a lo de la personalidad. Va a haber gente que sí le va a interesar salirse del cuadrito, salirse de las prioridades impuestas por la sociedad y hay va a haber gente que no. Y también es válido. Hay gente que se equivoca más que otra. Pero también, tal vez ahora estamos hablando de decisiones como muy profundas, ¿no? O equivocarnos en cosas muy, no sé, amplias. Por ejemplo, en un discurso político puedes hacerlo todo muy correcto, pero al momento de hablar en público dices una letra por otra y ya cambió todo el contexto, ¿no? O sea, hay palabras que si le cambias una letrita, ya dijiste otra cosa. Gente que habla muchos idiomas también pasa todo el tiempo. Entonces,
También cómo reaccionamos ante el equívoco, como reírte o decir, no, ¿dónde me meto? Y huir en el momento en el que te equivocaste, o de plano evitar decir, me equivoqué, ¿no? Así, no aceptarlo para nada, como si nunca hubiera pasado. Son como varias formas de tomarlo. No sé ustedes Ujú. cómo lo ven o cómo se sienten equivocando. Pues, ay, no sé. Antes era como un poco más severo conmigo, entre más joven era, era yo más severo conmigo en cuanto a mis errores y más miedo tenía yo a equivocarme. Precisamente, pues recuerdo, ¿no? Cuando era joven, no sé, estás en clase y de repente, pues tus compañeros llegan a ser un poco crueles cuando cometes un error o algo así, ¿no? Te señalan mucho, no sé, o se burlan así. Entonces yo creo que eso tenía que ver como el contexto, porque si a mí me preocupaba o me daba más miedo equivocarme, pero ya conforme fui creciendo, ahorita, pues yo creo que el porcentaje ya es muy bajo. De hecho, hasta a veces siento que soy demasiado arriesgado o demasiado relajado, ¿no? Porque a veces, no sé, hablo sin pensar o hago cosas sin pensar, como muy impulsivo, a veces, o sea, me voy al extremo, pero pues me siento más cómodo porque soy yo mismo al final de cuentas y antes me contenía mucho también, o sea, al estar pensando en si me equivoco, qué van a decir o qué va a pasar, hacía que no hiciera muchas cosas. Y ahora precisamente creo que un tiempo caí en el extremo, se me volví totalmente impulsivo y hacía yo todo sin pensar, y ahorita precisamente voy encontrando el balance. A mí se me da más el reírme de mis errores. Bueno, en un principio no, ¿no? Porque sí es como, o sea, como ya lo hice otra vez, por favor. Pero ya después de un tiempo, yo creo que ya se vuelve hasta chiste local prácticamente, ¿no? Entonces, o sea, sí, sí se vale también reírnos de nuestros errores, no pasa nada, siempre y cuando sepamos y podamos aprender que realmente nos equivocamos y si queremos eh, mejorarlo, pues hacerlo, ¿no? Pero como tú lo mencionas, Connie, yo creo que una parte muy importante también cómo revela cada quien su personalidad es cómo afronta sus errores. Si dice de plano, nunca me equivoqué y nunca quiero aceptar que me equivoqué, es otra parte de la persona, ¿no? Sí, que cada quien la toma diferente. Incluso, vuelvo a la pregunta de qué es equivocarnos. Unos lo pueden ver como equivocarse y otros no. Yo me frustro un poco con las personas que no aceptan sus errores y no porque quiero que acepten que yo estoy en lo correcto, pero, por ejemplo, apenas me pasó unas personas que estaban trabajando aquí en mi casa que estaban haciendo un closet, entonces no les quedó ahí como una parte de arriba, ¿no? Y pues yo les dije, o sea, literal lo que pues a mí no me gusta cómo se ve, o sea, no quiero que quede así. Y No se se va a ver bien. enojan. Ajá, o sea, se enojaron mucho a pesar de que pues yo era su cliente, se enojaron. Entonces yo igual me puse como terco porque quería yo hacerlos entender que estaba mal, que no era lo que yo había pedido, pero terminé rindiéndome porque no pude, o sea, no pude que ellos aceptaran Y que al tenían final, un pequeño errorcito. el que lo iba a reparar eran ellos, ¿no? Porque tú por Ujú, más que lo pidieras, el que, el que tenía que aceptar que se equivocó y enmendarlo era el otro, ¿no? ujú. No tú. Y esa es otra actitud que solemos tomar, enojarnos cuando nos equivocamos. Mucho. O sea, decir, me causa tanto enojo que no me quiero equivocar otra vez. Me molesto conmigo misma, conmigo mismo. Y eso tampoco me parece que sea lo más sano. Eso, los extremos, ¿no? Ningún extremo es bueno. Y también tomarlo como muy a la ligera y no pasa nada. No, tampoco es lo mejor, tampoco. Ajá, y volverlo a hacer o volver a caer en lo mismo. Creo que también depende mucho de cuál haya sido el error, ¿no? O sea, si es algo muy radical, muy garrafal, o sea, pues sí es como tomarlo en serio, canalizar en qué momento nos equivocamos, qué acción hicimos mal, detectarla y tratar de mejorarla. Pero si fue un error sin sentido, un error mínimo, pues yo creo que hay que tomarlo a la ligera, ¿no? También depende de cuál haya sido el error. Digo, el impacto del error en el contexto, en tu vida, en nosotros, ¿no? Porque retomando con lo que empezaba, que decía Freud, todo error puede ser mínimo, todo error puede ser sin pensarlo, sin sentido, pero al final tiene un sentido. O sea, esa pequeña palabrita que cambiaste, con algo la cambiaste, ¿no? Esa letrita, lo de abrir una puerta en vez de otra,
ver una cosa en vez de otra. Eso, como había un sentido en el sinsentido, diría eso. Por eso es importante pues analizar. Creo que ayuda mucho platicar, ¿no? De nuestros errores, porque a veces te caen los veintes cuando hablas de ello. Igual no sé a qué se deba, pero a veces estás tú sola así pensando analizando de por qué te equivocaste, cómo solucionar esto, y como que no te llegan las soluciones hasta que se lo platicas a alguien más. Sí, también ayuda porque te das cuenta que todo el mundo se equivoca. Eso es algo que ayuda a un nivel colectivo. Cuando tienes una pérdida, cuando estás pasando por un duelo, por una situación, compartirlo con otras personas te hace sentirte acompañada, acompañado, porque a todo el mundo le ha pasado. Tal vez no exactamente lo mismo, ¿no? El mismo error, pero todo el mundo se equivoca. Entonces, eso ayuda a hablarlo con otros, con otros. O a veces la Ujú. persona te puede dar otro punto de vista porque le está viendo desde otra perspectiva, ¿no? A veces tú te estás como enfocando en qué es lo que pasó y cómo fue la situación en la que tú viviste y en la que se desarrolló y en el momento. Pero si la otra persona te da su punto de vista, pues él o ella lo está asimilando desde su perspectiva, ¿no? Entonces te puede dar otro punto de vista totalmente diferente al tuyo. Sí, te saca de tu mí mismo, ¿no? Como este error garrafal, no puedo, o lo que sea, como este discurso el que sea que tengas, tal vez otra escucha, otra percepción, te ayuda. Ujú. Y pues como que tiene sus pros y sus cons, ¿no? Porque, bueno, yo conozco a personas que les funciona mucho el ser precavidos y el sobreanálisis. Entonces de repente estás de, ¿qué película vamos a ver al rato? Y ellos analizan todo, así la hora en la que vamos a salir, el tráfico que va a haber, a qué hora te conviene comprar los boletos. O sea, un análisis muy profundo y que a veces arroja sus resultados porque pues eligen las mejores opciones, ¿no? Precisamente por el miedo a equivocarse, pero hay personas que piensan tanto que de repente no entran en acción. Ahí, bueno, ahí creo que el ejemplo que les di del cine es un poco muy, no sé, muy simple, pero ya en cosas más grandes de repente le tienen tanto miedo al fracaso que no hacen nada. Entonces como que tiene sus pros y sus cons, o al revés, hay personas que yo conozco que son muy impulsivas y que de repente ya saben, bueno, se hacen como expertos en la vida porque son muy aventados y han vivido tantas cosas que ya le saben, precisamente porque no tienen ese miedo a equivocarse. Entonces, pues, como dices, depende de la personalidad, supongo, pero, por ejemplo, yo creo que aprendo más haciendo las cosas, entonces a mí me funciona más hacerlas, y aunque me equivoque, y así aprendo y luego ya la segunda ya lo hago bien, pero no a todos les funciona igual, supongo. No, y además de la personalidad, también como el sistema en el que hemos aprendido. Y el tipo de educación que hemos recibido es mucho con reconocer los errores, pero desde un lugar autoritario, de te estás equivocando, hazlo de nuevo y hazlo bien. Hay otras formas de educación que son mucho más amorosas, mucho más gentiles desde niños, en donde si te equivocas es más libre, bueno, te puedes equivocar y no tan severo, pues, ¿no? Entonces, si esto que dices, como el ejemplo del cine, aunque es burdo, es bueno, porque las personas obsesivas son obsesivas en todos los sentidos. O sea, no nada más es que el lápiz esté en el lugar correcto, sino que me suba al auto para llegar al cine en el momento correcto. Y más que el miedo al fracaso, también es como la frustración de que no salga como debe de salir, ¿no? Entonces, ¿por qué no la película está pasando como, casi que, por qué la película, la trama no es lo que leí en la sinopsis, ¿no? Ujú. Cuando no tenemos control de todo. O sea, también hay una parte de la vida que es muy aleatoria. No podemos tener todo bajo control. Y los errores son parte de eso. Pudiste haber elegido el acento equivocado para la persona con la que ibas y le tocó muy lejos. Entonces, y ya, fue un error. Pero hay personas que de plano no, mejor nos vamos del cine aunque ya lo pagué, ¿no? Muy severa, muy cuadrada. Entonces, para concluir, no sé si tengas alguna recomendación o tal vez no recomendación, pero ¿cuál tú crees que sería como el approach que deberíamos de tener ante nuestros errores? Yo creo que preguntarnos siempre qué es el error
o por qué es un error, ayuda. Y lo que decíamos de si el error o el equívoco está mucho en función a lo establecido o lo que te dicen que debes de hacer, tal vez también ir un poco hacia afuera, lo que decíamos de compartirlo o de ver cómo a las demás personas les está funcionando la vida, esa decisión o ese error, gente que se ríe, gente que se enoja, como tal vez no enclaustrarnos en nuestro error, no cerrarnos tanto a que estás regando y no la vas a dejar de regar. Mejor sacar algo de eso, darle un sentido a ese equilibrio. Yo diría que eso puede, no sé si ayudarnos o no, tal vez nos cueste trabajo, pero algo bueno puede salir de, de cuestionar el error. Pues yo podría decir que nos demos la oportunidad de equivocarnos, de probar, porque así es la vida, ¿no? O sea, el que no prueba más de un sabor no va a saber cuál le gusta. Entonces, desde niños nos equivocamos, desde niños, si no nos equivocamos, no aprendemos. A veces la mamá nos dice, no, oye, no hagas esto, pero nosotros vamos en contra de eso porque queremos aprender cuál es la consecuencia de eso que estamos haciendo. Entonces, pues no hay más que arriesgarnos y que aprender de nuestros errores y disfrutar pues de la vida. Exacto. El tiempo le va a dar perspectiva también. En el momento es fatal, en el tiempo te vas a hasta reír de Sí, yo creo que sí. equivocarte Ok. en el Ujú. Sí, sí. ¿Ustedes han metido así la pata como gravemente o no tanto? Una que otra vez, depende. sí. Ya dígalo, no se callen sus errores. Yo creo que sobre Pero, todo en las relaciones sentimentales. Como que digo, no, 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 ya no quiero ese de patrón de hombres, pero ahí voy otra vez. Y ahí voy otra vez. Hasta que ya, creo que ya me curé de eso. Ya encontré al bueno. Patrón es el que perfecto. manda, el patrón es el que manda. Entonces, si es un patrón, es por algo. Alguien está tomando la decisión y tal vez no eres tú. Ujú. Sí, yo le tengo miedo al subconsciente. O sea, cuando hago cosas que sé que no me estoy dando cuenta, eso me da mucho miedo porque pues no lo va a poder cambiar si no me doy cuenta, no le voy a poder dar remedio. Y sí, creo que mis peores, yo me he equivocado en todo, o sea, he perdido dinero, he perdido amigos, en relaciones, en todo. Pero precisamente en su momento lo sufrí mucho y ahorita puedo decir, puedo agradecer por esos errores, porque ahorita pues yo ya soy perfecto, casi, casi. Ok, estoy exagerando. Otro error más. No soy perfecto, pero pues he aprendido muchas cosas, ¿no? Entonces creo Tal vez que te gusta tomo más. mejores decisiones. Eso es bueno, que te sientas Ujú. mejor con quién eres ahora, ¿no? Igual Mary te dice, ya encontré el bueno. Eso, equivocarnos en el pasado está cortando un nuevo camino ahora. Eso está bien. Exacto. Muchas Pues gracias. muchas gracias. Estuvo súper buena la plática y los invitamos a que se equivoquen y a que sean complicados para que sigamos aprendiendo de estos temas en nuestro próximo episodio. Muchas gracias, Connie. Muchas gracias, Mary. Gracias. Muchas Nos gracias. vemos. Que estén muy Bye. bien. Bye.